RTP. Ya está con nosotros Juan Zapata, él fue exministro del Interior y vamos a hablar de varios temas, entre esos sistema penitenciario, pero también la ley que se debate o que está a punto de debatirse, la ley antimafias en la Asamblea Nacional. Exministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo desde la capital y gracias a la invitación, a las órdenes siempre. Gracias a usted por acompañarnos durante esta mañana. Empezar por la ley antimafias, exministro. La verdad es una ley que promete mucho, aunque exista por el otro lado las voces quienes digan que son aquellas leyes o aquellas normativas que la Corte Constitucional frenó en su momento. Necesitamos una ley antimafia, y si se lo pregunto porque también usted, pues, se ubica dentro de la historia en un punto bastante estratégico para ver el aumento de la criminalidad del país, y fue durante el 2020-2021 que se habla de un incremento y un incremento exponencial de la criminalidad y el ingreso de mafias al país. ¿Cómo usted puede definir esta propuesta que se da desde la Asamblea Nacional y que está a punto de debatirse en primero y segundo debate? Bueno, primero quisiera un poquito poner en contexto. Mire, hay un informe de la CIDH muy importante y ojalá lo pudieran revisar ustedes que son obviamente periodistas muy informados. La CIDH decía en el momento, que creo que fue por el año 21 o 22 por el tema de cárceles, que el Ecuador pasa, en ese momento decían aproximadamente de hace 18 años, pasamos de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Para que podamos entender un poquito, aparece lo que se llama la famosa paz mafiosa. Es decir, el Estado mira para otro lado y los grupos de delincuencia criminal, que en ese momento eran grupos de delincuencia criminal, como por ejemplo los choneros, que se dedicaban obviamente a delitos comunes, pues pasan a ser grupos de delincuencia organizada con todo el poder de fuego y con todas las economías ilegales. Y esto se amplifica obviamente cuando ellos generan estas alianzas, especialmente con carteles mexicanos y europeos, y obviamente vemos lo que hoy tenemos, ¿no? El decreto 111 ha reconocido a 22 grupos de delincuencia organizada, pero de acuerdo a observatorios regionales de crimen organizado, digamos, estas subestructuras que se van rompiendo y se van abriendo, ya se estima que en el Ecuador tenemos 40, ¿no? Y si seguimos a este ritmo, se estima que un año tendremos quizás hasta el doble. Entonces, este es un tema que viene de mucho tiempo atrás, no lo vamos a topar ahora, pero quería hacerle esta pequeña introducción. Obviamente que cualquier ley que vaya directamente a enfrentar al crimen organizado es bienvenida. Yo quizás aquí en esta ley antimafias valoro mucho el tema de que se le pone bastante importancia a la cooperación internacional. Eso es fundamental. Pero mire, por ejemplo, una ley, porque a veces no entendíamos, y yo mismo por experiencia propia estuvimos en Guayaquil con los grupos tácticos, con los grupos de inteligencia, un operativo que venía desde hace 5 meses. Teníamos los blancos definidos, algunos blancos en zonas estratégicas de Guayaquil, se pidió la orden de allanamiento y no solamente que no nos dieron, sino que se fugó la información y el operativo se cayó. Entonces, cuando pasa esto, es cuando nosotros decimos, será importante que una ley que ya se lo contemplaba antes y como usted lo dijo, lastimosamente no se dio paso, se tenga previsto eso, que en casos de crimen organizado debidamente evidenciados con toda la técnica técnico-científica de la policía, de Pero investigaciones, discúlpeme, se generen incursiones de esa manera y después decir al juez y al fiscal qué es lo que se hizo y por qué se hizo, porque si no la gente malinterpretó de que mañana... esa idea suya está incluida en la ley antimafia. Exacto. Sí está incluida. Por eso me hacía referencia, porque antes no pasó. Ahora se lo ha vuelto a colocar. Entonces, esperemos que eso siga avanzando, porque créame que son temas muy importantes para la labor operativa, porque el país exige respuestas, exige resultados. Luz interesante, pero por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, no se puede hacer ese tipo de operativos. ¿Por qué en el Ecuador sí y no allá? ¿Por qué desconocer la autoridad del fiscal y del juez? Si puede porque también podría caer en la corrupción policial, que también es evidente, no es relativa a la corrupción policial. Bueno, yo le cuento una historia que es real y que pasó. O sea, no me estoy inventando. Entonces, no dudo, le creo. Lo que le quiero decir es, se quiere evitar el manoseo de la fiscalía y del juez, y después solo quedaría la discrecionalidad de la policía. Eso no es un peligro. Mire, yo creo que muchas de las unidades especialmente tácticas, por ejemplo la ULCO, la UYAN, que son las que están directamente enfrentando crimen organizado, son instituciones perfiladas.
son instituciones que pasan pruebas de confianza, que tienen obviamente procedimientos totalmente distintos. No digo que no pueda existir, porque claro, el crimen organizado, una de las acciones que hace es cooptar instituciones y malos elementos, no solamente de la función judicial, sino también obviamente de los grupos operativos, puede darse. Pero le vuelvo a insistir, con todos los casos que hemos visto, no podemos generalizar tampoco, porque eso no es un buen tema, no podemos, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero hemos tenido casos en donde la impunidad hace que también sea un factor de que los niveles de violencia crezcan y tener que llegar a ese extremo, porque es un extremo, yo estoy de acuerdo con usted, no debería darse, pero ya son reiterativos los casos en los cuales lastimosamente la fuga de información hace que se caigan casos muy positivos. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Y también entender, usted hacía una referencia hace un momento y contaba algunos gobiernos, efectivamente, esto no es para corto plazo. Tenemos que entender, imagínense solo un dato que le voy a dar. Y le digo porque estoy yo en el mundo académico y esto se analiza en observatorios regionales. Ya se considera que el patrimonio de los lobos y de los choneros es cercano a los 2.000 millones de dólares, ¿no? Para que la gente más o menos tengamos un poquito de contexto, el presupuesto de todo el municipio de Quito, de la capital de la República, es de 1.500 millones aproximadamente. Frente a eso nos estamos enfrentando, así que tenemos que darle las herramientas que sean necesarias al bloque de seguridad ahora, ¿no? Cuando usted dijo buenos días, cuando usted dijo 2002, y yo me quedé de la mesa porque como siempre están incrementándose el número de soldados que forman parte de estas organizaciones delictivas, así se les llama, me ponía a reflexionar sobre el sistema penitenciario, capitán. Y decía, le pregunto yo a usted, ¿qué le espera a una sociedad que tiene cerca de 40.000 personas privadas de libertad, cero posibilidad de una resocialización y donde no hay pues ni cadena perpetua ni pena de muerte? De aquí a 5 o 6 años, ¿qué nos espera? Bueno, la situación en el sistema penitenciario es muy complicado. Yo no lo sostengo ahora, lo sostuve inclusive cuando fui ministro. Yo considero que la SNAI es una institución que no ha cumplido con lo que le da la norma, ¿no? Que es la rehabilitación y el control de cárceles. No lo ha cumplido. De hecho, por eso hoy tenemos a miles de militares haciéndose cargo de una competencia que no es la suya. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Eso es un tema que hay que pensarlo y ya se daba ideas. Y se pensaba también en nuestro tiempo, después del ministro Reinberg lo volvió a ratificar, el hecho de pedir a militares y policías retirados que formen parte de esta nueva SNAI, pero también ahí viene el reto. A lo mejor policías y militares están esperando hoy cumplir los 20 años para retirarse por los niveles de violencia que existen en el país. ¿Será que están motivados nuevamente a volver a trabajar en áreas de riesgo? La situación es muy complicada. Cuando usted, por ejemplo, mira que en el 23 cerca de 40.000 jóvenes salieron del régimen escolar y al año siguiente eso subió a 60.000. Cuando vemos eso, obviamente nos damos cuenta que inclusive hay generaciones jóvenes que están entrando al crimen organizado, son detenidas y van a estas universidades, digo, especialmente, mire, el complejo, universidades criminales, el complejo penitenciario, donde tenemos casi a todos los GDOs, pues ya sabemos lo que está pasando. Entonces, claro, estamos reaccionando frente a una situación que, vuelvo a repetir, se formó durante varios años y que el Estado está reaccionando y reaccionando. Quizás las políticas de rehabilitación no se las ve todavía porque igual, como le vuelvo a insistir, el Bloque Seguridad está reaccionando frente a grupos de delincuencia organizada que están debidamente estructurados y con toda la economía, que no cumplen códigos. Ellos no necesitan hacer contratación pública que demora 10 meses para tener un fusil de asalto, para tener drones con explosivos. Entonces, la situación es bastante compleja. Por eso la norma también es importante. Yo creo que nadie le ha regresado a mirar, por ejemplo, la contratación pública para la seguridad. Y yo creo que eso debe reformarse. No podemos seguir procesos que son tan largos y tan engorrosos, ¿no? Señor Zapata, bajo ese contexto sí me gustaría entrar en materia sobre qué más hace falta justamente para reforzar el sistema penitenciario. Sobre todo también conocer su opinión sobre lo que está sucediendo ahora, donde se habla mucho de ese brote de tuberculosis que hay en diferentes cárceles, con sus más y sus menos. Algunos tienen unas versiones, otros otras. Por el momento, creo que falta claridad y transparencia en ese tema, pero ¿cómo considera que se debería manejar esa situación en particular y eso también extrapolándolo al tema del sistema penitenciario como tal? Miren, yo, por ejemplo, de los
de muchos seminarios internacionales. Uno hubo en Chile muy interesante respecto al sistema penitenciario, donde las conclusiones eran que no tengamos cárceles para 10.000, para 15.000 PPLs, ¿no? Quizás el concepto moderno es que se tengan cárceles para 3.000, para 4.000, que son, digamos, absolutamente manejables, no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema sanitario, porque muchas veces el hacinamiento es el que complica, y eso me imagino que las autoridades lo están tomando en cuenta. No ha habido salvo la información que le he escuchado a la ministra de Gobierno y al ministro del Interior, que son la versión oficial, que indican que no existen estas situaciones, pero más allá de aquello, sin una información, digamos, más, más tácita, es muy difícil sacar una conclusión. Sin embargo, ya hemos sabido, yo he estado en los centros penitenciarios, yo sé cómo es en ese mundo interno. Por eso yo quisiera que las formas de construcción de las nuevas cárceles sean como los expertos internacionales lo están planteando, ¿no? Porque es controlar 10.000, 15.000, 20.000 PPL es muy complicado, es muy difícil. Y vuelvo a repetir lo que le dije hace un momento, el ejército está, digamos, extrapolando sus competencias. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? Y es lo que nos pasaba a nosotros. Recuerde que antes el SNAI no era adscrita al Ministerio del Interior. Y a mí como ministro me tocaba en muchos momentos de disponer de 1.500 hombres para recuperar el control en cárceles, y una vez recuperado el control entregábamos al SNAI, pasaba poco tiempo y volvía exactamente lo mismo. Es decir, es muy complicado. Hoy por hoy el ejército está trabajando ahí, pero vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo? ¿No? Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Continúa, Astrid. Capitán, en este mismo sentido, yo quisiera consultarle. Ya usted ha hablado de la infraestructura, de las capacidades, pero el objetivo central de los centros penitenciarios, de esta política penitenciaria de rehabilitación social, ¿usted cree que se la ha abandonado, se le ha dejado de un lado para seguir otro tipo de políticas, tal vez espejo de otros países? Mire, lo que pasa es que esto creció tanto, esto creció tanto que la explosión, y sobre todo, no olvide usted, no sé si contamos desde el 2020, me parece que son más de 800 muertes Sí. violentas que han existido en las cárceles. Entonces, estos niveles de extrema violencia que se dan en las cárceles, obviamente que complica a manejar un sistema de rehabilitación, porque ni siquiera se podía tener el control de las cárceles en esos momentos, y eso tenemos que ser absolutamente claros, ¿no? Entonces, yo considero también que esto es un tema, ustedes algo lo estaban topando en los anuncios, de qué pasa con el tejido social. Imagínense qué es lo que está ocurriendo. Nosotros, por las mismas situaciones de violencia, me tocó estar en la frontera, en Nueva Prosperina, en la Guacharaca, en la Venus, en Divino Niño, etcétera. Y ustedes pueden observar, ustedes viven allá, que cuando usted va a la Prosperina, si no va a un carro alto, casi es difícil que pueda ingresar. Esta ausencia del Estado, digo de Estado, no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos seccionales, no existen servicios básicos. En la Guacharaca ni siquiera hay una cancha de fútbol. Entonces, eso hace que obviamente estas mafias puedan fácilmente reclutar menores. Es muy complicado el tema de menores. Si yo le doy un dato de los 9.216 fallecidos que tuvimos el año 2025, que la tasa de 51 por cada 100.000 nos dice que es el año más violento. Casi el 50% de las víctimas son menores de 30 años, y casi el 16 o 17% de los victimarios son niños y adolescentes. Es decir, algo está pasando. Ahí hay que trabajar también en el tema social. Yo siempre he pensado que la lucha de la seguridad, por la seguridad, no solamente compete o se puede solucionar solamente con fuerza coercitiva, también hay que trabajar con un tema social. Yo creo que quizás lo estamos descuidando porque estamos enfrentando. A mí me ocurrió lo mismo. Cuando yo llegué, no es que se formaron recién los lobos, los choneros, los chonequiles, ya teníamos todos los GDOs, y uno es como que sube a un ring en donde les reciben ya con golpes y le toca defenderse y seguir dando golpes. Es lo que le ha ocurrido al Estado en estos últimos momentos, porque ya encontramos grupos de delincuencia organizada muy formados, con alianzas estratégicas que les daban todo el poder y la economía para hacerlo. Por eso que yo siempre hablo de la cooperación internacional. El delito es transnacional, la respuesta tiene que ser también transnacional, y la cooperación internacional, y ojalá en esos aspectos también se puedan conseguir cooperación internacional con experiencias de otros países que les ha tocado vivir quizás lo que está viviendo el Ecuador, ¿no? La hora, Astrid. Don Ramón, ya 7:58 de la mañana. La última pregunta a usted.
Sí, voy a ser cuidadosa con mis palabras para que no se malinterpreten. Capitán, ¿no le parece que estamos desperdiciando mucho dinero en una lucha que nadie ha ganado? La lucha contra el narcotráfico. Bueno, yo considero que desperdiciar dinero no, porque es lo que el país exige. Mire, nosotros tenemos actores de la criminalidad, que son estos 22 GDOs reconocidos, 40 por ahí que les hablan los observatorios internacionales, y tenemos tipos de crimen organizado. Quizás el más complicado es el narcotráfico y la minería ilegal. Por lo tanto, el Estado tiene que enfrentar, no vemos otra opción. Yo sé que estamos enfrentándonos a estructuras muy fuertes. Para que usted tenga un poquito más o menos de relación, en nuestra administración se incautaron 548 toneladas de droga. Eso en el mercado americano eran 19.000 millones de dólares, ¿no? 19.000. Y en el mercado europeo, que es del ¿Y en el mercado local cuánto sería? Porque, mil millones de dólares ¿cuánto? en el mercado local. ¿Cuánto? 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. En Estados Unidos se transforma en 19.000 y en Europa Pero en el Ecuador, ¿cuánto es? Pero en Ecuador 1.000 millones. Ok, ¿por qué Otras entonces 1.500 tienden los titulares y usted, la gente de la policía, a exagerar el valor? Si el precio FOB o el precio ex fábrica depende de dónde lo ubique. ¿Por qué ese sensacionalismo con el cual se maneja la noticia? Cogimos 18.000 millones, no había llegado. Cogen 18.000 millones cuando lo cogen en la boca del distribuidor, pero no en el lugar donde estamos. ¿Por qué ese sensacionalismo? ¿Por qué ese amor al sensacionalismo? Acuérdense que esa droga muchas veces se incauta y droga que está saliendo para Europa o para Estados Unidos. Entonces calculan el valor que esa droga estaría en los mercados de destino, ¿no? Eso es lo que se ha hecho por lo general. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros hacíamos eso. ¿Cuánto es el valor en el mercado americano? Perdón, en el mercado ecuatoriano, en el mercado americano y en el mercado europeo. Entonces son miles de millones de dólares que esto se mueve. Y que obviamente son economías del delito, que siempre están pensando en seguir generando economía y por eso es que tienen diferentes actividades, como los delitos de oportunidad, las extorsiones, los secuestros extorsivos, etcétera. Entonces, hay que seguir enfrentando, no existe otra manera. Yo creo que el Estado no puede bajar los brazos. El país requiere esto. No podemos seguir en lo que está viviendo. Mire, este fin de semana en Durán y en Guayaquil, un fin de semana muy violento, ¿no? Muy agradecido, una gran mañana. Vamos al corte comercial. RTP